Muy buenas tardes con todos y todas. Les saluda Paquita Domínguez. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, de la carrera de Trabajo Social, de la modalidad online. Hoy analizaremos sobre los sectores de atención social en el Ecuador, políticas, leyes y sus derechos que los ampara respectivamente. Los sectores de atención social en el Ecuador, pues, son la familia, los niños, niñas y adolescentes, mujer, personas adultas mayores, personas con discapacidad, los migrantes y personas privadas de la libertad. Los sectores de atención social en el Ecuador están inmersos en los grupos de atención prioritaria que se encuentran respaldados en la Constitución del año 2008 a través de ciertos artículos creados especialmente para ello. Estos sectores o grupos son las personas con discapacidad, los menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de la libertad y los migrantes que se encuentran en condiciones de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo o acceder a mejores condiciones de vida. Políticas y leyes que amparan los sectores de atención social en el Ecuador. Las políticas públicas son todas las acciones que se hacen o dejas de hacer la administración pública para lograr un bien común. La elaboración de políticas públicas atraviesa por distintas fases, como por ejemplo diagnósticos, planificación, ejecución y evaluación. Estas fases constituyen un ciclo de lo público. Las políticas públicas en relación a los sectores sociales se han comprometido a ayudar a los grupos prioritarios, los cuales están amparados en la Constitución de la República del Ecuador. En relación a las leyes, se puede decir que existen normas complementarias a las contenidas en la Ley de Descentralización del Estado y la Participación Social, a fin de concretar el antes y después en el desarrollo social para los sectores más vulnerables. Los derechos de las personas, sectores y grupos de atención prioritarias se encuentran en el numeral 2.6, que dice derechos de los grupos de atención prioritaria. A continuación se presentan los derechos que constan en el capítulo 3, que son derechos de los grupos de atención prioritarias del título 2 de la Constitución de la República del 2008. Es preciso considerar que se encuentran en un capítulo distinto del capítulo Derecho del Buen Vivir. En cambio, en la Constitución de 1998, en el capítulo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se incluyeron los derechos de los grupos vulnerables, pues en esa Constitución. Pero para la Constitución del año 2008 se las define de la siguiente manera. Definición de grupos de atención prioritaria en la Constitución del año 2008. O sea, actualmente se les conoce, antes eran personas vulnerables, ahora son grupos prioritarios o grupos de atención prioritarias. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, establece que las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, migrantes y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situaciones de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos, tomando en cuenta que el Estado prestará especial atención a las personas en condiciones de doble vulnerabilidad. Por su parte, en la sección primera
constan los derechos de los adultos y adultas mayores. Esto es en el artículo 35, el artículo 37. El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicina, el trabajo remunerado en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones, la jubilación universal, rebajas de los servicios públicos y en servicios privados de transportes y espectáculos, exoneraciones en el régimen tributario, exoneraciones en el pago de costos notariales y registrales de acuerdo a la ley, el acceso a la vivienda que asegure su vida digna con respecto a su opinión y consentimiento. Continuamos. Ahora vamos a ver la sección segunda, que habla del artículo 39. Este artículo respalda a los jóvenes que se presentan en el artículo 39. El Estado garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas e instituciones y recursos que aseguran y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del sector público. El Estado reconocerá a los jóvenes y las jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimientos. Continuemos. En la sección tercera encontramos la parte de movilidad humana y la encontramos en el artículo 40. Se reconoce a las personas el derecho de migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Aquí encontramos también el artículo 41. En este artículo se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo a la ley y los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de esta protección. Ahora vamos a ver un tema muy importante, que son las personas con discapacidad. En el artículo 47 de la Constitución de la República dispone que el Estado garantizará políticas de prevención de la discapacidad y procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social, reconociendo sus derechos como el derecho a la atención especializada, a la rehabilitación integral y a la asistencia permanente, a las rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, exoneraciones en el régimen tributario, derecho al trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades y una vivienda adecuada. Tienen derecho también a la educación especializada, a atención psicológica, al acceso adecuado a bienes, servicios, medios, mecanismos y formas alternativas de comunicación, entre otros.
Ahora vamos a ver lo que nos dice el artículo 48 de la Constitución de la República del Ecuador, del año 2008. El artículo 48 de esta Constitución dispone que el Estado adoptará medidas que aseguren la inclusión social, la atención, la obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias, el desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso, la participación política, el incentivo, el apoyo para proyectos productivos y la garantía del ejercicio de pleno derecho de las personas con discapacidad. Es decir, que la Constitución ya vemos que prácticamente el artículo 47, el artículo 48 y el artículo 35, todos están hablando también de las personas con discapacidad, porque son grupos vulnerables y grupos con doble vulnerabilidad también. Es decir, que en el año 2008, en el gobierno del expresidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa, afianzó una nueva visión en la Constitución de la República del Ecuador de las relaciones entre el Estado, el mercado, sociedad y la sociedad, donde el ser humano es el centro y fin de toda actividad. Estimada magíster, estimados usuarios, pues esta ha sido mi exposición sobre la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, donde respalda a las personas prioritarias o grupos prioritarios, como ya vimos que en la Constitución de 1998 eran conocidas como personas vulnerables. Y para la Constitución del año 2008, pues se le da un nuevo nombre y son la atención especializada pues a grupos prioritarios. Esto sería mi intervención. Muchas gracias por todo. Un lindo día.